EO, liderando con éxito en el mundo empresarial. Las luces del rascacielos de NextGen brillaban intensamente, como un faro en la noche oscura de la ciudad. Era un monumento a la ambición, un lugar donde Yang Lanin, con su extraño don de viajar en el tiempo, se había convertido en la CEO más joven y poderosa en la historia de la empresa. Todo parecía perfecto, pero había un vacío profundo en su corazón. Volvió de un futuro donde el amor por Lixal se ahogaba bajo las sombras de Yungli. Una mujer que no se detenía ante nada para hacer que su vida se convirtiera en una pesadilla. Un sudor frío le recorría la espalda al recordar las palabras crueles que su madre le había dicho. Nunca será suficiente. La voz de su madre retumbaba en su mente cada vez que se enfrentaba a Yungli, esa rival despiadada que encontraba maneras insidiosas de sabotear su relación. Yang Lanin se encontró en medio de una tormenta. Las deudas de su familia amenazaban con arrastrarla a un matrimonio arreglado. Ese fue el golpe de realidad que la llevó a confrontar a su padre, el hombre que había mantenido secretos profundamente enterrados. Las luces del edificio parpadearon cuando lo vio llegar. Su rostro reflejaba preocupación, pero también una ira contenida. «Te dije que no te involucraras con Lixal», estalló, su voz resonando con un eco que la hirió más que cualquier golpe físico. La boda que se avecinaba era un carnaval de revelaciones. Amigos, enemigos, rostros familiares y extraños se entrelazaban en un mosaico emocional. En ese caos, el amor parecía brillar, pero también había desesperación. Yang Lanin se sentía como una marioneta atrapada en un drama familiar. Entre lágrimas y risas, cada paso que daba la acercaba a la verdad y al mismo tiempo a una decisión imposiblemente difícil. Tenía que elegir entre el pasado que conocía, el hogar lleno de heridas y expectativas, y un futuro incierto al lado de Lixal, cuyo amor se desvanecía entre las sombras de Yungli, la falta de Re. Con el corazón en un puño y la mente desbordando preguntas sin respuesta, se dio cuenta de que debe actuar ahora. ¿Sería capaz de cambiar su destino o la historia ya estaba escrita? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un ojo rápido al botoncito rojo de aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás ahí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Yang Lanin se sentía atrapada en un torbellino emocional. La revelación de su padre aún retumbaba en su mente. La tensión en la sala se sentía palpable. Cada corazón latía con una mezcla de expectativa y miedo. Su mente seguía dando vueltas al oscuro secreto que amenazaba con destruir todo lo que había construido. ¿Podría salvar a Lixal antes de que la sombra de Yungli se adueñara de todo? De repente, un sonido estrepitoso interrumpió su tormento. Fue un grito desgarrador, seguido de un golpe seco. Yang Lanin era Lixal, su voz llena de pánico. Al voltearse, vio que el rostro de su amado se transformaba en un reflejo de horror. Allí, en medio de la oficina, un hombre enmascarado había aparecido de la nada, sosteniendo a uno de sus colegas como rehén. El ambiente que una vez fue un bullicio de nerviosismo y esperanza, de inmediato se convirtió en caos absoluto. «Nadie se mueva», gritó el intruso, y el aire se volvió denso, como si la sala estuviera atrapada en un silencio helado. Yang Lanin sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La angustia y la adrenalina se entrelazaron en su pecho, mientras su mente buscaba una salida. «Estás en medio de un negocio. Cálmate, no tiene que terminar así», le gritó su padre desde una esquina. Las palabras se deslizaban, pero el hombre no hizo caso. Estaba claro que buscaba algo más que un simple rescate. Había una desesperación en sus ojos que podía comprenderse a través de la máscara. Cerca de ella, un compañero de trabajo. Tembloroso, con lágrimas acumulándose en sus mejillas, murmuró: «¿Qué quiere?». En ese preciso instante, el hombre dio un paso adelante, apuntando su arma hacia Lixal.
Lo que quiero es su padre. Quiero que me diga dónde está, exigió, sus palabras llenas de rabia y desespero. Las revelaciones caían como fichas de dominó. ¿Qué ocultaba su padre? La posibilidad de que su familia estuviera involucrada en algo tan oscuro hizo que el terror le recorriera la espina dorsal. Yang Lanin sintió cómo la presión en su pecho aumentaba. ¿Qué le has hecho?, gritó hacia su padre, que ahora parecía ser un extraño en sus ojos. Las mentiras se acumulaban, como un muro que la separaba de la verdad. «Mujer, no lo entiendes. Es más grande de lo que piensas», respondió su padre, la voz quebrándose mientras luchaba contra la creciente desesperación. La atmósfera se tornó densa y eléctrica. ¿Era su padre un héroe desafortunado o el villano de su propia historia? Lixal la miraba. Su expresión se mezclaba entre la angustia y la esperanza, el amor justificado por la confusión. Pero la verdad, tan letal como la mirada del hombre enmascarado, estaba a punto de salir a la luz. En ese preciso instante, un sonido atronador resonó en el aire. ¡Una explosión! La pared cercana se desmoronó en un espectáculo de escombros y polvo. Yang Lanin se lanzó hacia Lixal, atrapándola en su abrazo, mientras la sala se llenaba de caos. Cuando el polvo se asentó, la realidad se tornó en algo más aterrador. El hombre que sujetaba a Sikiolega se había desvanecido, pero no había señales de que todo estuviera resuelto. En cambio, su padre yacía en el suelo, una mancha oscura en su camisa, mientras las luces comenzaron a parpadear. ¡No! ¡No!, gritó Yang Lanin desde el suelo al ver su vida derrumbarse. En ese instante, las caras de la multitud se giraron hacia ella. Expresiones de horror se manifestaban. Murmullos llenaban el aire. La verdad estaba a sus pies y con ella la necesidad de decidir. ¿Sería capaz de enfrentar el pasado y salvar su futuro? Todo lo que conocía estaba en peligro y la respuesta seguía oculta entre las sombras de su legado familiar. Yang Lanin se arrastró hacia Lixal, el corazón latiendo como un tambor frenético. El caos flotaba en el aire, pero la imagen de su padre caído la atravesó con una punzada de pavor. ¡Papá!, gritó, desesperación brotando en cada sílaba. Se apresuró hacia él, queriendo ver qué había pasado, rogando que todo fuera un mal sueño. Mientras se arrastraba, vio que la gente la miraba, sus ojos llenos de asombro y miedo. Un murmullo creció en la sala. «¿Está bien? Llamen a una ambulancia». Sus compañeros estaban pálidos, inmóviles como estatuas. Lixal la seguía de cerca. «¿Qué está pasando?», murmuró, las lágrimas rodando por sus mejillas. Él la miró. La preocupación en sus ojos le decía más que 1000 palabras. De repente, un ruido ensordecedor retumbó en el piso, como si el edificio estuviera desmoronándose. Yang Lanin miró hacia arriba y vio una sombra enorme en la ventana, algo muy grande que caía. Un instante después, el vidrio estalló y una figura desconocida se lanzó dentro, un hombre alto, cubierto de hollín y con un aspecto aún más aterrador que el del primero. «¡Fuera del camino!», gritó, empujando a la multitud, su voz resonando por toda la sala. Sin pensarlo, Yang Lanin se levantó, dejando a su padre en el suelo. La adrenalina la consumió. Luego una visión la sacudió. Era Jungli, de pie en la puerta, observando con una sonrisa cómplice. La traición se dibujó en su rostro. Yang Lanin sintió que una ola de furia la invadía. «¿Tú? ¿Estás detrás de esto?», gritó, desbordando emociones. Pero antes de que pudiera avanzar, el nuevo intruso se volvió hacia Jungli. «¿Qué hiciste, madre?», dijo, sus palabras por un instante congelando el tiempo. La sala se llenó de murmullos incrédulos. «¿Qué? ¿Madre?», murmuró Lixal, sus ojos aún más grandes, intentando comprender. Los rostros de los compañeros de trabajo se tornaron cenicientos. Yang Lanin sintió que una espada se hundía en su pecho a medida que la conexión entre los eventos se entrelazaba. Jungli, hermosa pero pérfida, había ido más allá de la rivalidad. Aquí estaba la verdad. El hombre que acababa de entrar, un desconocido que llenaba la sala con un aire amenazador, era el hermano de Jungli, un híbrido de caos y control. «¿Por qué me traicionaste?», le preguntó el hermano de Jungli, con una risa que helaba la sangre. «Siempre serás un peón en su juego. No tienes idea de lo que tu familia realmente ha hecho». Lanzó esa bomba que tambaleó a Yang Lanin.
La revelación sonó en su mente como un eco, el pasado de su familia proyectándose como una película aterradora. Todo lo que conocía empezó a tambalearse. ¿De qué hablas? ¿Qué han hecho?, gritó, luchando por mantener el control en medio de la tormenta. El silencio llenó la sala por un instante, antes de que el hermano de Jungli lanzara un manotazo al aire. Lo que sé es que el negocio de tu padre está podrido, y es hora de que paguen por sus crímenes. De súbito, algo brilló en el bolsillo del hermano de Jungli. Un detonador. ¡No!, gritó Yang Laning aterrorizada. ¡No puedes! Pero ya era demasiado tarde. Un destello de luz intensa llenó la habitación mientras su grito se perdía en el aire. La explosión resonó como un trueno, sacudiendo el edificio. Todo se oscureció en un instante, y la pregunta quedó flotando en el silencio y la confusión. ¿Qué pasaría con Yang Laning, Lixal y el resto de la sala? ¿Sería el final o solo el comienzo de algo aún más oscuro? Cuando la explosión retumbó, el sonido pareció envolver a Yang Laning como un manto de terror. El aire se volvió denso, y todo sucedió en una fracción de segundo, como si el tiempo se hubiera detenido. Al abrir los ojos, el polvo y el humo nublaban su visión. Su primer pensamiento fue Lixal, pero el caos hizo que todo se mezclara, como un sueño inquietante del que no podía despertar. ¡Lixal!, gritó, la voz resonando en su cabeza con una desesperación que apenas podía comprender. Miró a su alrededor. El edificio parecía un campo de batalla. La gente estaba tirada en el suelo, algunos tratando de levantarse, otros gritando en pánico. Y luego, un parpadeo. Esto no era solo un ataque al edificio, era personal. Desesperada. Se movió a través de la confusión. La sala, antes bulliciosa, ahora era un eco de horror. El rostro de su padre, todavía en el suelo, la perseguía como una sombra. Pero había algo más, un rostro conocido entre la multitud, Jungli. Su sonrisa burlona era un veneno que la atravesaba. La traición se hacía más real que nunca. ¿Era posible que todo esto lo hubiera planeado ella? ¿Qué significan esto, Jungli?, le gritó, rompiendo el caos con su voz llena de rabia. Pero Jungli solo la miraba, sus ojos brillando como dadas. Te lo dije, Yang Laning. Este juego no ha hecho más que empezar, respondió, su voz serena en medio del infierno. Había algo en su tono, una seguridad escalofriante, que hizo que Yang Laning se detuviera. Fue entonces cuando el hermano de Jungli, con el detonador aún en la mano, se volvió hacia su hermana, los ojos llenos de furia. «Tú lo planeaste todo», rugió, su voz resonando más fuerte que la explosión misma. «Eres un monstruo», decía, evidenciando la animosidad entre ellos. ¿Monstruo? Yang Laning, confundida, apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. Entonces, como si un rayo hubiera caído, el hermano de Jungli la miró fijamente. «Tú no sabes quién eres realmente, ¿verdad?». Sus palabras sonaban como una sentencia. «Eres más como nosotros de lo que crees». A medida que esas palabras se hundían en su mente, un eco lejano resonó. Recuerdos olvidados empezaron a fragmentarse. Misiones de su infancia. Sus padres hablando en voz baja sobre secretos. Pero lo que siguió fue aún más desastroso. Tu padre no es el hombre que crees. Es un criminal. Tu madre. No, tu verdadera madre está muy lejos. Solo te han usado como peón en una guerra que ni siquiera entiendes. La revelación salió de su boca como un cuchillo afilado, haciendo que Yang Laning se tambaleara, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?», le respondió, sus palabras apenas un susurro. Lixal se había acercado apretando su mano, los ojos llenos de preocupación. «¿De qué habla?», pero no había tiempo para explicaciones. El hermano de Jungli se movió con rapidez, un movimiento que engañó a Yang Laning. En un instante un grito desgarrador rompió el aire, y ella giró su cabeza justo a tiempo para ver a su padre en pie, empujando a la multitud, su rostro lleno de determinación. «Nadie más», gritó como si su vida y la de todos dependieran de esa declaración. Yang Laning sintió que el corazón le caía al suelo. Su padre, el hombre al que había admirado y temido, se había convertido en un cazador, intentando proteger lo que quedaba de su vida.
Pero las palabras del hermano de Zhongli aún retumbaban en su mente. Todo lo que sabía sobre su familia, sus raíces, ¿era una mentira? La llamó su padre, tratando de acercarse, pero la multitud se interponía en el camino. Una fuerza oscura parecía unir a todos. Escucha con atención. No estás en peligro por ellos, sino por lo que heredaste de mí, dijo, con ojos llenos de desesperación. Tu vida es un laberinto de sombras, pero tienes que decidir quién eres realmente. La verdad te liberará o te destruirá. En ese momento impactante, mientras el humo llenaba la sala y la angustia se intensificaba, Hanglanin entendió que el verdadero peligro no solo estaba en el presente, sino en su propia identidad. Una identidad que nunca había entendido del todo. Y así, en medio del caos, los rostros familiares se desdibujaron, dejando solo preguntas en su mente. ¿Quién era realmente Hanglanin? La duda creció como una sombra impenetrable en su corazón. Se dio cuenta de que cada paso que tomara ahora podía cambiar su vida para siempre, cruzando el umbral hacia un destino incierto. La sala retumbaba con el eco de sus pensamientos, resonando con el ya distante clamor de «Vamos, corre». Pero ella no sabía si debía huir o enfrentar lo que venía. ¿Podría encontrar la verdad que anhelaba y el precio a pagar sería demasiado alto? Mientras todo se desvanecía en fragmentos de caos y ella se adentraba más en la oscuridad, una última pregunta quedó colgando en el aire. ¿Podría salvar a Lixal y desentrañar? A medida que la confusión aumentaba en la sala, sintió que el corazón le latía con fuerza. La revelación de su padre resonaba en su mente, pero el caos que la rodeaba parecía tener un control sobre ella. Sin embargo, la atención de todos se centró en su padre, que ahora, en medio de la multitud, parecía un hombre cambiado, una sombra de lo que había sido. Al mirar a Lixal, vio el terror en sus ojos. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz temblando. Y fue justo en ese momento, cuando la tensión era insostenible, que un estallido de luz y sonido cortó el aire. Un brillo cegador llenó la sala, y la imagen de Lixal se desvaneció ante sus ojos. Un grito resonó, un sonido humano desgarrador que provenía de un rincón oscuro de la oficina. Hanglanin giró la cabeza, y lo que vio la dejó helada. Se trataba de una figura conocida, su madre. Pero no era la madre amorosa que recordaba. Era una sombra, pálida y temblorosa, con los ojos desorbitados y el rostro cubierto de cicatrices. «¿Cómo?», gritó, pero su voz se ahogó en el horror. La mirada de su madre se posó en ella, y por un instante todo se detuvo. «La verdad está contigo, Hanglanin. No te olvides de quién eres», dijo, y esas palabras retumbaron como un eco que atravesó su alma. Entonces un susurro helado y rasposo brotó de los labios de Zhongli. «¿Acaso creías que ibas a ser feliz? Tu madre es la razón por la cual todo esto se desmorona», dijo, su voz tan afilada como un cuchillo. La revelación fue como un balde de agua fría. Hanglanin sintió que se hundía en un mar de confusión. «Mentira», replicó Lixal, acercándose a Hanglanin. Pero el ambiente comenzó a cambiar. Su madre levantó una mano y el tiempo pareció congelarse. «No puedes escapar de tu legado, hija. Estás destinada a este caos». Su madre continuó, dejando a todos boquiabiertos. El hermano de Zhongli se lanzó hacia adelante, sus ojos relampagueando de furia. «Cierra la boca, madre. Estás arruinando todo». Sus palabras desataban un torrente de emociones. La sala tembló. Hanglanin sintió que el aire se llenaba de electricidad. La explosión anterior había dejado un desorden. El polvo aún volaba por el aire, y entre la oscuridad, unidas en su desesperación, las miradas de Hanglanin y Lixal se encontraron. Decidida, Hanglanin dio un paso hacia su madre. «Dime la verdad», exigió, su voz temblando de emoción. «¿Qué le has hecho a nuestro padre?». Fue entonces cuando su madre soltó la bomba. «Lo que he hecho no es nada comparado con lo que él planea. La familia está involucrada en algo mucho más grande». «¿No te has preguntado por qué Zhongli te odia tanto?», su madre dijo con un tono que lo hizo parecer todo un juego de sombras. Los murmullos crecían.
todos lentamente comprendiendo que estaban atrapados en una telaraña de mentiras. El choque fue instantáneo. La mirada de cada persona en la sala se volvía a Yang Lanin, esperando respuestas. Pero ella solo tenía preguntas. «¿Qué quiere decir con eso?», murmuró Lixal, con los ojos llenos de desconfianza al mirar a aquella mujer ante ella. Entonces, una nueva figura emergió del caos, una figura que parecía surgir de la nada, su abuelo, un hombre que había supuestamente muerto años atrás. «¡Basta!», grité él, interrumpiendo la escena, sus ojos llenos de una furia antigua. «Tu madre y yo tenemos cuentas por saldar, y no puedo permitir que esto continúe». La conexión de Yang Lanin con su abuelo dejó a todos sin palabras. Su madre hizo un movimiento hacia su abuelo, furiosa. «Él es el verdadero monstruo», gritó. «Vino a robarte la vida y el futuro. ¿Todavía cree que lo mismo que hizo con nosotros puede hacerte a ti?» La atmósfera se volvió irrespirable, como si el aire mismo colapsara bajo el peso de la verdad. Yang Lanin sintió que el mundo se desmoronaba, arrastrando consigo toda la cordura que creía haber tenido. Mirando a Lixal, comprendió que todo lo que había amado y creído estaba a punto de cambiar para siempre. Con cada nuevo secreto que se revelaba, más dudas llenaban su mente. ¿Quién demonios soy realmente? Mientras la realidad se convertía en un laberinto, Yang Lanin entendió que en un instante fatídico todo podía volverse en su contra. Sin embargo, en ese mismo instante, una explosión sorda resonó nuevamente, y los gritos se elevaron a otro nivel de desesperación. Yang Lanin se sintió atrapada en una tormenta de revelaciones. Un giro inesperado puso todo en el aire. El abuelo vivo, un padre oculto, una madre traidora. Mientras el humo comenzaba a disiparse, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podría realmente salvar a Lixal y enfrentar el legado oscuro que su familia trataba de ocultar? A medida que las luces titilaban y la historia se desmoronaba, el futuro de Yang Lanin quedó en un delicado hilo, con el caos a su alrededor tomando forma en algo más oscuro e impredecible. La sala se llenó de humo y caos. Yang Lanin sentía cómo su corazón latía con fuerza, mientras el rostro de su madre, tan pálido y lleno de secretos, se mantenía fijo en su mente. «No puedes escapar de tu legado, hija», resonaba su voz, como un eco en la distancia. La confusión se transformaba en una tormenta en su interior, y el tiempo parecía detenerse. ¿Qué significaba todo esto? Mientras sus pensamientos se agitaban, el hermano de Yang Li apuntaba con furia hacia su madre, creando un tenso silencio. «Es momento de hablar la verdad», bramó, con una voz que retumbaba en las paredes destrozadas. «Ella es la responsable». La incredulidad en los rostros de todos era palpable. De repente, un grito desgarrador emergió de la multitud. Un sonido que hizo que Yang Lanin se congelara. «¡No!». Una figura se precipitó hacia ella a través del humo. Era Lixal, pero su mirada estaba llena de pánico y resplandecía con una luz que hacía que todo a su alrededor pareciera distante. A medida que Yang Lanin extendía su mano hacia Lixal, un ruido estruendoso se oyó. Una segunda explosión. El impactante sonido cortó el aire y provocó que la sala temblara una vez más. Las luces se apagaron y un silencio aterrador invadió el ambiente. Cuando el polvo se asentó, Lixal yacía en el suelo, inconsciente, mientras figuras corrían y gritaban. El pánico se desató como pólvora, y Yang Lanin, presa del terror, se lanzó hacia su amada. «¡Lixal, despierta!», chilló, su voz temblando de desesperación. Viendo a su madre en el fondo, la rabia burbujeó dentro de Yang Lanin. Era el momento de obtener respuestas. Sin embargo, cuando miró de nuevo a su madre, lo que vio hizo que su sangre se congelara. Una sombra se extendía detrás de ella. El ambiente se tornó más oscuro. Entre la confusión, algo comenzó a cambiar. Se oyó un susurro sibilante que venía del rincón de la sala. «¡Madre!», gritó el hermano de Yung Li, sus ojos desorbitados. «¿Qué has hecho?». Era una pregunta que atravesó la sala como un rayo. Los murmullos crecieron, y cada mirada se centró en ella. De repente, su madre se volvió, su rostro torcido por una mezcla de furia y vulnerabilidad.
Lo que he hecho es para protegerte, dijo con un grito que reverberó en las paredes. Pero está más allá de tu comprensión. Las luces comenzaron a titilar nuevamente. Lo que saben de nuestra familia no es más que una fracción de la verdad. La atmósfera estaba cargada de tensión cuando un hombre alto que nadie había notado antes emergió furtivamente del fondo. Su figura era robusta, pero su mirada tenía un brillo que helaba la sangre. Yang lo reconoció. «Tú», gritó él. Era un viejo conocido de su pasado, alguien que había creído muerto. José, su tío, apareció como un espectro entre las sombras. «Tu madre siempre me mantuvo al margen», rugió, la rabia llenando su voz. «Pero ahora no puedo permanecer en silencio». Los ojos de Hanglanin se abrieron como platos. «Tío José, ¿por qué estás aquí?» Sin respuestas claras, José continuó. «Tu madre no es quien crees. Su pasado está manchado de traición y mentiras. Ella es la razón por la que nuestro nombre está en la línea de fuego. Ella es la verdadera enemiga». Las piezas comenzaron a encajar, pero lo que vendría era aún más sorprendente. Justo cuando parecía que la verdad emergería, José se volvió hacia la multitud. «Lo que han ocultado es más oscuro de lo que imaginas. Tienes que decidir, Hanglanin. La familia que creías proteger es la causa de todo este caos». Antes de que pudiera responder, él activó un pequeño dispositivo en su mano. Una luz brillante iluminó la sala, revelando un mapa de conexiones y secretos entrelazados que causaron un oleaje de murmullos entre los presentes. La imagen destellaba revelaciones que volvían a cambiar todo. Hanglanin miró a todos, especialmente a su madre. La historia que había creído era un laberinto de mentiras. «¿Qué has hecho, mamá?» La desconfianza se alzó como un monstruo voraz. Con la verdad a la vista, la pregunta resonó fuerte y clara, pero el aire estaba lleno de tensión, de peligros inminentes, y el tiempo parecía cómplice de su destino. «No, no lo harás», ella balbuceó, pero fue demasiado tarde. La luz se intensificó, y un nuevo silencio se apoderó de la sala. «Todo cambiará, tendrá que elegir», murmuró la voz de José, y con eso el destino de Yang y Lixal pendió del hilo más fino. Mientras el futuro se oscurecía y las verdaderas implicaciones comenzaban a eclipsar la realidad. ¿Podría enfrentar la verdad completa que su vida había enmarcado? La sala se llenó de humo y caos. Yang sintió cómo su corazón latía con fuerza mientras el rostro de su madre, tan pálido y lleno de secretos, se mantenía fijo en su mente. «No puedes escapar de tu legado, hija», resonaba su voz, como un eco en la distancia. La confusión se transformaba en una tormenta en su interior, y el tiempo parecía detenerse. ¿Qué significaba todo esto? Mientras sus pensamientos se agitaban, el hermano de Yang Li apuntaba con furia hacia su madre, creando un tenso silencio. «Es momento de hablar la verdad», bramó, con una voz que retumbaba en las paredes destrozadas. «Ella es la responsable», señalando a su madre como si fuese un monstruo. La incredulidad en los rostros de todos era palpable. De repente, un grito desgarrador emergió de la multitud, un sonido que hizo que Hanglanin se congelara. Una figura se precipitó hacia ella a través del humo. Era Lixal, pero su mirada estaba llena de pánico y resplandecía con una luz que hacía que todo a su alrededor pareciera distante. A medida que Hanglanin extendía su mano hacia Lixal, un ruido estruendoso se oyó. Una segunda explosión. El impactante sonido cortó el aire y provocó que la sala temblara una vez más. Las luces se apagaron y un silencio aterrador invadió el ambiente. Cuando el polvo se asentó, Lixal yacía en el suelo, inconsciente, mientras figuras corrían y gritaban. El pánico se desató como pólvora, y Hanglanin, presa del terror, se lanzó hacia su amada. «¡Lixal, despierta!», chilló, su voz temblando de desesperación. Viendo a su madre en el fondo, la rabia burbujeó dentro de Hanglanin. Era el momento de obtener respuestas. Sin embargo, cuando miró de nuevo a su madre, lo que vio hizo que su sangre se congelara. Una sombra se extendía detrás de ella. El ambiente se tornó más oscuro. Entre la confusión, algo comenzó a cambiar. Se oyó un susurro sibilante que venía del rincón de la sala. «¡Madre!», gritó el hermano de Yang Li, sus ojos desorbitados. «¿Qué has hecho?».
Era una pregunta que atravesó la sala como un rayo. Los murmullos crecieron, y cada mirada se centró en ella. De repente, su madre se volvió, su rostro torcido por una mezcla de furia y vulnerabilidad. «Lo que he hecho es para protegerte», dijo con un grito que reverberó en las paredes. «Pero está más allá de tu comprensión». Las luces comenzaron a titilar nuevamente. Lo que saben de nuestra familia no es más que una fracción de la verdad. La atmósfera estaba cargada de tensión cuando un hombre alto, que nadie había notado antes, emergió furtivamente del fondo. Su figura era robusta, pero su mirada tenía un brillo que helaba la sangre. Yang Lanin lo reconoció. «¡Tú!», gritó él. Era un viejo conocido de su pasado, alguien que había creído muerto. José, su tío, apareció como un espectro entre las sombras. «Tu madre siempre me mantuvo al margen», rugió, la rabia llenando su voz. «Pero ahora no puedo permanecer en silencio». Los ojos de Yang Lanin se abrieron como platos. «Tío José, ¿por qué estás aquí?». Sin respuestas claras, José continuó. «Tu madre no es quien crees. Su pasado está manchado de traición y mentiras. Ella es la razón por la que nuestro nombre está en la línea de fuego. Ella es la verdadera enemiga». Las piezas comenzaron a encajar, pero lo que vendría fue aún más sorprendente. Justo cuando parecía que la verdad emergería, José se volvió hacia la multitud. «Lo que han ocultado es más oscuro de lo que imaginas. Tienes que decidir, Yang Lanin. La familia que creías proteger es la causa de todo este caos». Antes de que pudiera responder, él activó un pequeño dispositivo en su mano. Una luz brillante iluminó la sala, revelando un mapa de conexiones y secretos entrelazados que causaron un oleaje de murmullos entre los presentes. La imagen destellaba revelaciones que volvían a cambiar todo. Yang Lanin miró a todos, especialmente a su madre. La historia que había creído era un laberinto de mentiras. «¿Qué has hecho, mamá?». La desconfianza se alzó como un monstruo voraz, con la verdad a la vista. La pregunta resonó fuerte y clara, pero el aire estaba lleno de tensión, de peligros inminentes, y el tiempo parecía cómplice de su destino. «No, no lo harás», ella balbuceó, pero fue demasiado tarde. La luz se intensificó, y todo pareció colapsar en un instante. De pronto la sala se iluminó con un destello como un rayo, y un grito resonó al unísono. «La verdad saldrá a la luz». Yang Lanin sintió un tirón en su pecho. De la nada, un portal comenzó a abrirse en el suelo, un remolino oscuro arrastrando todo a su alrededor. «¡No! ¡Detente!», gritó, pero ya era demasiado tarde. Una sombra que parecía un torbellino oscilaba, tragándose a Ixal, a su madre, a su padre y a todos los presentes. Todo se desvaneció en un susurro, dejándola sola en una oscura dimensión intermedia. «¿Qué has hecho?», murmuró su voz, el terror apoderándose de ella. Y justo cuando pensó que lo había perdido todo, una risa proveniente de las sombras la envolvió. Era su madre, o más bien, una versión de ella. «Ahora que estamos aquí, la verdadera revelación va a comenzar». Un nuevo miedo se instaló en el corazón de Yang Lanin. Todo lo que creía saber había cambiado. ¿Quién era realmente su madre? ¿Qué la había llevado a esos extremos? Ya, lo más inquietante de todo, ¿podría la sombra de su familia ser más poderosa que ella misma? Suspensa en el caos recién formado, se dio cuenta de que la batalla apenas comenzaba. ¿Podría sobrevivir y descubrir la verdad que había estado oculta su vida entera? Unos ecos de incertidumbre retumbaban en su mente. La sombra se acercaba de nuevo. La respuesta a sus preguntas parecía cada vez más oscura. La oscuridad parecía absorberlo todo mientras Yang Lanin se enfrentaba a la imagen temible de su madre. «La verdad está contigo, Yang Lanin», susurró, mientras la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. En esos momentos, una sombra se movía detrás de ella, y el aire se cargaba con una energía inquietante. Yang Lanin sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. «No puedo seguir así. Dime la verdad ahora», gritó, su voz resonando con desesperación. Las palabras apenas habían abandonado sus labios cuando de repente la sala se iluminó de nuevo. Pero esta vez no era solo una luz. Era una explosión de color y energía que provocó que todos se cubrieran la cara. Y un rayo de luz atravesó el caos. «¡Mamá!»,
gritó Lixal desde el suelo, mientras intentaba levantarse, confundida. Pero la luz disminuyó rápidamente, y en su lugar el humo se espesó, ocultando todo. Yanglanin se sentía atrapada en una pesadilla, con gritos desoladores de los colegas, y el eco de la voz de su madre aún resonando en su mente. Sin embargo, lo que sucedió a continuación la dejó paralizada. Un hombre alto apareció de las sombras. Era un rostro conocido, uno que había creído perdido para siempre. Su padre. O al menos, eso creyó al principio. «Papá, ¿eres tú?», murmuró, sintiendo la esperanza florecer dentro de ella, pero pronto la decepción la golpeó como un puño. Al acercarse, se dio cuenta de que algo no estaba bien. Sus ojos, que antes eran cálidos y llenos de aliento, ahora estaban fríos y calculadores. «Lo siento, Yanglanin. Todo este tiempo», dijo él, su voz un eco extraño, «no he sido tu padre. Soy parte de algo mucho más grande». La sala se congeló. Las palabras de su padre impactaron como un rayo. «¿Qué quieres decir?», le preguntó, hipnotizada por la revelación. Un murmullo inquieto recorrió a la multitud. Sus compañeros, atrapados en el caos, se sentaron en el suelo, sus miradas alternando entre temor e incredulidad. «Tu verdadera herencia no es de la familia que creías. Eres hija de secretos, traiciones y de poder». Cada sílaba susurrada formaba un océano de preguntas en su mente. La discusión se intensificaba mientras él continuaba. «La razón por la que Zhongli te ha perseguido es porque tú eres la única que puede detenerlo. Eres parte de una antigua línea de líderes, y yo solo siembro el terror». «¿Qué?», exclamó Yanglanin, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Las conexiones que había atado a su familia comenzaron a desmoronarse, dejando solo un vacío. Recordó los momentos que había compartido con su padre, las enseñanzas, pero ahora esos recuerdos se sentían como sombras. El caos a su alrededor se intensificaba y Lixal, aún en el suelo, levantó la mano hacia ella. Gritó, un destello de claridad en su voz. Puede que tenga la razón sobre algo. Pero antes de que pudiera pensar con claridad, el hermano de Zhongli apareció a su lado, enfrentando a su padre. «Tu padre solo quiere manipularte, como lo hizo conmigo. No le creas», grugió él, su voz llena de furia y dolor. El enfrentamiento se volvía inevitable mientras Yanglanin trataba de procesar lo que estaba sucediendo. Ella era la clave, la pieza central de un rompecabezas que había sido diseñado sin su consentimiento. Fue entonces cuando de repente la sala tembló, y sin aviso un destello cegador resonó de nuevo, seguido de un sonido ensordecedor que provenía del fondo. «¡Lárgate!», gritó su padre, mientras el caos se desataba nuevamente. Siendo tragados por ruidos aterradores, unas energías desconocidas les fluyeron al rostro. Y con ese momento, la verdad se desnudó violentamente. Las paredes comenzaron a vibrar, revelando un oscuro mensaje en Pegasus. «Claustro de la verdad», decía, «el regreso de la línea». Esa secuencia destellante tuvo un efecto generalizado. «¿Qué significa eso?», pensó Yanglanin mientras el terror se transformaba en una nueva luz. Un puñado de humo denso se abalanzó sobre ellos, envolviendo todo, y mientras el aire se llenaba, las palabras «el legado» resonaban en sus oídos. Y entonces, como si el tiempo se detuviera, entendió que este no era el fin, era solo el comienzo. La mirada de su madre se encontraba ahora entremezclada con la del hermano de Zhongli. Ambos proyectaban la misma sombra. Una conspiración más profunda se tejía, que amenazaba con devorar la propia esencia de lo que pensaba que había sido. Y esa revelación, la de que la familia podría no existir como siempre había creído, encajó como una última pieza de un rompecabezas tanto oscuro como inevitable. «¡No!», gritó Yanglanin, sintiendo que el mundo se quebraba. La tensión era palpable. En un intento de proteger a Lixal, su corazón latía con furia. Atrapada entre lealtades divididas y verdades inquietantes, el futuro que había creído tener se desvanecía. ¿Podría realmente ser la clave de un juego cuya existencia jamás había conocido? ¿Y qué pasaría con Lixal
Si esta oscuridad engullía todo, era un velo de dudas, sombras que ahora se cernían sobre ella. La tormenta no había hecho más que comenzar, y el eco de sus decisiones resonaba en la distancia. El destino, potencialmente, ya no estaba en su control. Sin embargo, cada latido de su corazón traía consigo un nuevo propósito, un nuevo camino a explorar. Y mientras todo se sumía en un caos absoluto, Yang Lanin sintió que debía esforzarse. ¿Sobreviviría a este nuevo nivel de horror? La oscuridad parecía absorberlo todo, mientras Yang Lanin se enfrentaba a la imagen temible de su madre. «La verdad está contigo, Yang Lanin», susurró, mientras la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Yang Lanin sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. «No puedo seguir así. Dime la verdad ahora», gritó, su voz resonando con desesperación. Las palabras apenas habían abandonado sus labios, cuando de repente la sala se iluminó de nuevo. Pero esta vez no era solo una luz, era una explosión de color y energía que provocó que todos se cubrieran la cara. Y un rayo de luz atravesó el caos. «Mamá», gritó Lixal desde el suelo, mientras intentaba levantarse, confundida. Pero la luz disminuyó rápidamente, y en su lugar, el humo se espesó, ocultando todo. Yang Lanin se sentía atrapada en una pesadilla, con gritos desoladores de los colegas y el eco de la voz de su madre aún resonando en su mente. Sin embargo, lo que sucedió a continuación la dejó paralizada. Un hombre alto apareció de las sombras. Era un rostro conocido, uno que había creído perdido para siempre. Su padre. O al menos eso creyó al principio. «Papá, ¿eres tú?», murmuró, sintiendo la esperanza florecer dentro de ella. Pero pronto la decepción la golpeó como un puño. Al acercarse, se dio cuenta de que algo no estaba bien. Sus ojos, que antes eran cálidos y llenos de aliento, ahora estaban fríos y calculadores. «Lo siento, Yang Lanin, todo este tiempo», dijo él, su voz un eco extraño. «No he sido tu padre. Soy parte de algo mucho más grande». La sala se congeló. Las palabras de su padre impactaron como un rayo. «¿Qué quieres decir?», le preguntó, hipnotizada por la revelación. Un murmullo inquieto recorrió a la multitud. Sus compañeros, atrapados en el caos, se sentaron en el suelo, sus miradas alternando entre temor e incredulidad. «Tu verdadera herencia no es de la familia que creías. Eres hija de secretos, traiciones y de poder». Cada sílaba susurrada formaba un océano de preguntas en su mente. La discusión se intensificaba mientras él continuaba. «La razón por la que Zhongli te ha perseguido es porque tú eres la única que puede detenerlo. Eres parte de una antigua línea de líderes, y yo solo siembro el terror». «¿Qué?», exclamó Yang Lanin, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Las conexiones que había atado a su familia comenzaron a desmoronarse, dejando solo un vacío. El caos a su alrededor se intensificaba, y Lixal, aún en el suelo, levantó la mano hacia ella. «Yang Lanin, escúchalo», gritó, un destello de claridad en su voz. Pero antes de que pudiera pensar con claridad, el hermano de Zhongli apareció a su lado, enfrentando a su padre. «Tu padre solo quiere manipularte como lo hizo conmigo». «¡No le creas!», rugió él, su voz llena de furia y dolor. El enfrentamiento se volvía inevitable mientras Yang Lanin trataba de procesar lo que estaba sucediendo. Ella era la clave, la pieza central de un rompecabezas que había sido diseñado sin su consentimiento. Fue entonces cuando de repente la sala tembló, y sin aviso, un destello cegador resonó de nuevo, seguido de un sonido ensordecedor que provenía del fondo. «¡Lárgate!», gritó su padre, mientras el caos se desataba nuevamente. Siendo tragados por ruidos aterradores, unas energías desconocidas les fluyeron al rostro, y con ese momento la verdad se desnudó violentamente. Las paredes comenzaron a vibrar, revelando un oscuro mensaje en Pegasus. «Claustro de la verdad», decía. «El regreso de la línea». Esa secuencia destellante tuvo un efecto generalizado. «¿Qué significa eso?», pensó Yang Lanin mientras el terror se transformaba en una nueva luz. Un puñado de humo denso se abalanzó sobre ellos, envolviendo todo, y mientras el aire se llenaba,
Las palabras «el legado» resonaban en sus oídos. Y entonces, como si el tiempo se detuviera, entendió que este no era el fin, era solo el comienzo. La mirada de su madre se encontraba ahora entremezclada con la del hermano de Jungli. Ambos proyectaban la misma sombra. Una conspiración más profunda se tejía, que amenazaba con devorar la propia esencia de lo que pensaba que había sido. Y esa revelación, la de que la familia podría no existir como siempre había creído, encajó como una última pieza de un rompecabezas tanto oscuro como inevitable. ¡No!, gritó Yang Lanin, sintiendo que el mundo se quebraba. La tensión era palpable. En un intento de proteger a Lixal, su corazón latía con furia. Atrapada entre lealtades divididas y verdades inquietantes, el futuro que había creído tener se desvanecía. ¿Podría realmente ser la clave de un juego cuya existencia jamás había conocido? ¿Y qué pasaría con Lixal si esta oscuridad engullía todo? Mientras el humo se despejaba, Yang Lanin dio un paso hacia su madre, enfrentando la tormenta de emociones. De repente, el sonido de un grito hizo que su corazón se detuviera. Mirando hacia atrás, vio que Lixal se desvanecía a la vista, como si una fuerza invisible la atrajera. «¡Lixal!», gritó Yang Lanin, extendiendo la mano, pero fue en vano. Lixal, el amor de su vida, desapareció en la oscuridad. Un terror abrumador la invadió. En medio del caos, todo se volvió confuso y borroso. «¡No! ¿Qué le has hecho?», demandó Yang Lanin, girándose furiosa hacia su madre. Pero su madre simplemente sonrió con frialdad, como si disfrutara del espectáculo. «Ella nunca fue parte de tu destino, Yang Lanin», dijo su madre. «Ella es un simple peón en este juego. Tu verdadero lugar está en el poder». Esa palabra se disparó como fuego en el corazón de Yang Lanin. ¿Qué poder y a qué costo? Y fue en ese momento que la sala estalló en un grito unificado, resonando con el eco del miedo. Una figura encapuchada emergió del humo, desenfrenadamente rápido. Llevaba en sus manos un objeto oscuro, un artefacto que parecía emitir un brillo ominoso. Yang Lanin sintió que el aire se le escapaba. La figura levantó el artefacto. Un rayo de energía brotó de él con una brutalidad atroz. La luz iluminó la sala, revelando las sutiles y aterradoras conexiones entre todos. Su madre, Jungli, el hermano de Jungli, y ella eran parte de un círculo más grande y oscuro de lo que jamás había imaginado. Yang Lanin se llevó la mano a la boca en shock, mientras el poder del artefacto absorbía todo a su alrededor. El caos adquirió un nuevo significado. Nadie entendía lo que estaba pasando, ni cómo detenerlo. Y justo en el clímax de esa tensión, un grito desgarrador resonó en la noche. Todo quedó en silencio. Al abrir los ojos, Yang Lanin se encontró en medio de una nueva realidad, donde el tiempo parecía haberse detenido, y las sombras estaban más vivas que nunca. La verdad cruda y devastadora estaba a punto de ser revelada. ¿Podría realmente enfrentar lo que había heredado? De repente, el artefacto estalló en una lluvia de luces. En medio de la confusión, la figura encapuchada se desvaneció, dejando solo una silueta oscura que susurró: «Tu elección ha comenzado». Con esa frase, Yang Lanin sintió que el suelo desaparecía de sus pies y todo se tornó oscuridad. El futuro ya no era seguro, y todo lo que pensaba que conocía estaba a punto de cambiar para siempre. La oscuridad parecía tragar todo, pero justo cuando Yang Lanin pensaba que todo estaba perdido, un destello de luz iluminó la sala. La figura encapuchada se desvaneció, dejándola sola frente a su madre y su padre, cuyas vidas parecían entrelazadas en un destino turbio. Un dolor profundo le atravesó el corazón. ¿Era posible? «¡Detente!», gritó Yang Lanin, el eco de su voz resonando con desesperación. «Dime qué has hecho». Su madre la miró, la mirada fría, como si toda empatía hubiera desaparecido. Pero por un momento la máscara se rompió y algo parecido a la tristeza cruzó su rostro. «Lo que hice fue por ti, por protegerte», respondió, pero sus palabras sonaron vacías. Yang Lanin sintió que su mundo se les desmoronaba. «¿Protegerme de qué? ¿De la verdad?», replicó, el nudo en su garganta creciendo. Era un momento crítico. Sus compañeros de trabajo estaban atónitos.
Sus rostros mezclaban miedo y asombro. La atmósfera se tornó electrizante. La inestabilidad no viene solo de mi familia, prosiguió su madre, sino de un legado que nunca pedí. Las palabras provocaron un murmullo entre la multitud. En un instante de furia, Zhongli apareció de nuevo, interrumpiendo en el clímax de la revelación. «¡Basta! Nunca comprenderás lo que has heredado», gritó, apuntando con el dedo acusador. «Tu madre es el verdadero monstruo. Tu historia está llena de oscuridad, y tú lo sabes». La tensión aumentó aún más. Los murmullos crecieron. Todos querían respuestas. «Necesitamos detener esto», dijo su padre, dando un paso al frente, aún en su forma oscura. «Si no unimos nuestras fuerzas, perderemos todo lo que amamos». El caos era palpable, y entonces ocurrió. Sin previo aviso, una corriente de energía surgió del artefacto que el hermano de Zhang Di sostenía. Una onda de luz brillante amplificó la tensión. «El tiempo se ha terminado», gritó, antes de que la energía comenzara a absorber lo que quedaba. Yang Lanin sintió que sus pies se movían, empujándola hacia adelante. «No puedo dejar que arruinen nuestras vidas», exclamó, su voz resonando. Con el último brío de fuerza, avanzó hacia el artefacto, decidido a deshacer los lazos de oscuridad que amenazaban con consumir todo. Las luces comenzaron a girar, y el aire se llenó con un zumbido constante. Los rostros a su alrededor estaban pálidos, expectantes. En un momento de claridad, Yang Lanin miró a Lixal, que ahora parecía más real que nunca. Su amor brillaba a través de la confusión. «Tú eres la razón», murmuró, pero la emoción se le atoró en la garganta. Y así, las energías chocaron. Una explosión de luz pura estalló, y todo pareció volar en 1000 direcciones. Yang Lanin sintió como si el tiempo se congelara. Ante sus ojos, el laberinto de mentiras se desvaneció. Por un instante, vio visiones de su infancia, de risas y amor, una vida que todavía podía ser suya. Finalizando la tormenta, todo se calmó. Cuando el sonido cesó y la luz se disipó, Yang Lanin se encontró sosteniendo el artefacto, ahora inerte en su mano. «El legado es solo eso, un legado». Las palabras resonaron en la sala, y todos la miraron, algunas con esperanza, otras con miedo. La verdad había salido a la luz, y con ella una nueva posibilidad. «Este ciclo ha terminado», dijo, mirando a su madre. «No más secretos, no más sombras». Su madre parecía perdida, y por un momento, Yang Lanin sintió piedad. El caos que había estado presente se disipó lentamente. Los miembros de la sala se miraron unos a otros, la confusión aún borrosa, pero había algo más fuerte, la unidad. Se miraron como si recién despertaran de una pesadilla. «Todo empieza de nuevo», dijo Lixal, acercándose a Yang Lanin con determinación. «No importa el pasado, el futuro lo creamos nosotros». Yang Lanin asintió, sintiendo el poder de su amor. Las posibilidades parecían infinitas. El camino hacia el perdón, hacia la redención. Se miraron una última vez, y entonces la luz del nuevo amanecer brilló a través de las ventanas destrozadas, prometiendo esperanza. Pero una sombra a lo lejos aún acechaba, recordándole que el viaje no había terminado. Mientras los dos se aferraban, Yang Lanin se dio cuenta de que la búsqueda de la verdad era solo el comienzo. Había más misterios por descubrir y nuevas historias que contar. No había respuestas definitivas, pero una promesa: luchar juntas por lo que amaban. Y así, en ese instante, supo que todo podía cambiar. Con ese pensamiento despertó, y entre risas, comenzaron a reconstruir lo que alguna vez consideraron hogar. Pero aquí no acaba todo, amigos. Si disfrutaste de este viaje lleno de emociones, no olvides suscribirte inmediatamente al canal, para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Revienta ese botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas nos descubran. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Y cuéntame en los comentarios qué te pareció y cuáles son tus teorías. Este es el momento de demostrar tu app.